Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo dónde esté usted o en el momento que nos esté viendo. Bienvenido a Team Bink, un nuevo espacio, una nueva transmisión, un nuevo live que estamos compartiendo con ustedes el día de hoy, viernes 23 de septiembre del 2022. Mi nombre es Alan Gloria, soy entrenador y coach corporativo, y para mí es un placer que usted nos pueda estar acompañando en este momento en vivo. Si nos está viendo desde la plataforma de Facebook, pues buenos días si está en Costa Rica, o buenas tardes si está en España. ¿Y por qué España? Porque nuestro invitado del día de hoy, Mikel Nadal Vela, nos está acompañando desde la madre patria. O sea, estamos totalmente cruzando el otro lado del océano Atlántico, y estamos yendo hasta allá para conversar con él. ¿Y quién es Mikel? Bueno, Mikel está entrando en escena en este momento, pero antes de darle la palabra a Mikel, gracias por estar con nosotros, porque yo lo voy a decir. Yo sé que Mikel es una persona muy tranquila, muy humilde, y tal vez no le gusta mucho, pero yo sí lo voy a decir. Mikel es experto en neuroproductividad, psicólogo, tiene varias maestrías, Universidad de Barcelona, Universidad de Valencia, tiene una empresa ya hace bastante tiempo que se dedica a sacar lo mejor de cada persona en términos de productividad, pero no productividad de trabajo, sino también productividad desde un punto de vista de la vida como tal. Y muy importante también de Nickel es que es especialista en neurociencias. Entonces, lo que vamos a escuchar no es, como decimos por este lado, pura paja leída de un libro, sino que él es especialista, se preparó, estudió, es escritor, autor de varios libros. Entonces, Mikel, alfombra roja para vos, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué bueno, Alan, gracias. Un auténtico lujo. Además, ha costado mucho, hay que decir, esta entrevista. Llevamos mucho tiempo buscándola y la tenemos aquí. Así que gracias por este recibimiento. Estilo rockstar, ¿eh? Un poco. Ya me siento ahí con la guitarra a punto de dar el concierto. Súper bueno y encantado de compartir este espacio contigo y que sea útil, lo más importante. Exacto, la utilidad es el fin de este espacio. La idea es hacer, crear contenido que la gente pueda pues ver en vivo, si no verlo después, y que le sume a su vida. Mikel, creo que, bueno, yo a Mikel he de confesarle que empecé a seguirlo por LinkedIn, esa red social que es muy del lado profesional, y desde el primer instante me encantó su contenido. Entonces empecé a ver todos sus videos. Hace videos geniales en su canal de YouTube, su plataforma de YouTube, pueden buscarlo también. Y sobre todo, bueno, aparte de que la producción es muy buena, los hace bastante interactivos y bastante entretenidos, el contenido es de mucho valor. Pero, Mikel, antes de entrarle a esto de la neurociencia y la neuroproductividad, que de paso, digamos, vamos a decir que entre comillas está de moda, porque yo sé que esto ya tiene mucho tiempo de estar por ahí, ¿verdad? Pues en el tema de la psicología y todo eso tiene años de estar aquí. Yo tengo de leer a neurociencias y esto poco más de 10 años. Pero bueno, antes de entrarle ahí, brevemente, Mikel, ¿de dónde salió Mikel? ¿Hijo de quién? ¿Vecino de a dónde? Mikel, ¿De presentanos dónde un poco. sale? ¿Dónde sale? Ok, voy a contar un poco mi historia, pero corta, ¿eh? No quiero aburrir a nadie, que si no, se me van a enojar todos. Fíjate que en mi caso, desde muy jovencito ya intenté temas de emprendimiento. De hecho, cuando tenía 15 años ya empecé mi primer emprendimiento, que era básicamente vender CDs en esa época alegales, no eran ilegales, eran alegales, así que lo puedo decir, no me va a perseguir la policía. Y ahí es donde empecé a ver que uno se podía ganar la vida simplemente haciendo una actividad que no era trabajando para otro. Y también cuando tenía incluso menos años, cuando tenía 7, 8 años, organizábamos hasta peleas en el colegio, ¿de acuerdo? Donde pagaban las personas para entrar. Así que yo también tengo un pasado oscuro, tengo cosas. Pero era muy jovencito, no sabía muy bien lo que hacía, entonces, bueno, uno fue aprendiendo. El tema es que como todas las personas jóvenes, pues tuve también mi momento de no sé muy bien qué hacer con mi vida, y dicen que todos los que no saben muy bien qué hacer con su vida estudian psicología. Eso dice, ¿de acuerdo? Entonces, yo también cumplí ese patrón y así fue, porque de hecho mi primera carrera que estudié fue justamente psicología, y ahí empecé al 100% a darlo todo para darme cuenta que no tenía ni idea de por qué estaba ahí. Lo bueno fue que a medida que estaba en la carrera, en la maestría, y me di cuenta de que, uy, esto me gusta, esto me interesa, ¿no? Pero me di cuenta de una cosa, que era una persona que me encantaba leer artículos científicos, leer todo el día, nuevos temas, nuevos libros, pero no aplicaba nada. Esto es un gran problema que siempre había visto. Digo, oye, me encanta leer cosas, pero no aplico nada.
Entonces ahí me plantea una cosa, ¿por qué todo el mundo quiere ser productivo? De hecho, si hablas con cualquier persona, todo el mundo te va a decir, sí, claro, por supuesto, yo quiero ser más productivo, quiero hacer más cosas, bla, bla, bla. Pero ¿por qué nadie lo hace, no? La mayoría de gente no lo hace. Y ahí es donde fui a indagar esa famosa caja negra que tenemos aquí. Y lo que quise indagar sobre todo es por qué muchas personas son productivas y por qué algunas no quieren serlo. Entonces empecé a plantearme, oye, esto no tiene nada que ver con la productividad. A lo mejor, ¿por qué basamos siempre el manejo del tiempo, la productividad en herramientas, cuando a lo mejor tiene más que ver con esto que tenemos aquí? Y justamente ahí fue mi interés y después de estar en diferentes empresas colaborando, me di cuenta que no era mi sitio, así que empecé a crear mi propio proyecto, en este caso la empresa de Morganizer, ¿no? Que creamos con mi socio, David Carulla, que mando un saludo aquí, o sea, hola David, no sé si está por aquí, pero bueno, por si acaso. Y desde hace ya pues casi un poquito más de 10 años estamos ahí hablando de neurociencia, productividad personal, porque creímos que en ese momento era importante. Es verdad que ahora, lo que decías antes, ¿no? Es una cosa más mainstream, ¿no? Todo el mundo le suena. En ese momento era algo bastante extraño, ¿no? Hablar de neurociencia y productividad fue un golpe. De hecho, tuvimos problemas con esto porque nadie entendía nada de lo que estábamos haciendo cuando íbamos a las corporaciones. Decía, ¿qué es esto exactamente, ¿no? ¿Qué me estás vendiendo? Así que fue bastante arduo. Tuvimos que hacer mucha educación en este sentido, pues muchas publicaciones, muchos videos. Y a partir de aquí yo creo que se entendió porque hoy en día, afortunadamente, la productividad ya está más vinculada al bienestar, ¿no? Al final ya tiene más que ver con esa parte más personal, felicidad y todo este tema, ¿no? Pero en cambio, en esa época, cada vez más la productividad siempre eran números, eran KPIs, eran indicadores de efectividad. Entonces, afortunadamente, esto se ha visto modificado y por lo tanto se entiende más el concepto. Y en eso estamos, Alan. De hecho, mira lo que te decía, 10 años. El otro día estaba mirando mi profesión, llevo 20 años ya con las personas y bueno, no sé cuánto tiempo más me va a quedar, pero espero que mucho. Así que me encanta este tema. Encantado de hablar contigo con esto. Buenísimo, no, de verdad que es un tema muy amplio, es un tema bastante amplio, bueno, y vamos a tratar de aportar o cubrir, digamos, lo más básico del tema para que la gente que no conoce el tema pues tenga una idea más clara de esto. Y vamos a empezar por esto, porque cuando se habla de productividad se piensa mucho en generar dinero, se piensa mucho en Mm. empresas, en el mundo corporativo, en cuánto puedo hacer, cuánto más puedo hacer en menos tiempo, ¿verdad? Y Eso eso es. tiende a tener alguna resistencia, ¿verdad? Bueno, sobre todo en estos países latinoamericanos, ¿verdad? Donde a veces el chip de la productividad implica de pronto más esfuerzo físico, más desgaste mental y muchas otras cosas que al final del día uno dice, ah, no, qué cansado, qué pereza, me piden hacer más y me pagan lo mismo. Entonces lo vemos como un intercambio. Pero me encanta esto que escuché ahorita que me decís que la productividad no solo es un KPI más en una organización, que un KPI es una forma de medición de rendimiento, sino que también es un estilo de vida. O sea, podemos sacarlo de las cuatro paredes de la organización y aplicarlo en la casa. Y que no necesariamente implica gastar más energía o gastar más tiempo. Entonces, quiero que empecemos por ahí. ¿Qué es productividad y cómo hacemos la transición a neuroproductividad? No, buenísimo, Alan. De hecho, la productividad, la palabra en sí ya suena mal porque tiene ya connotaciones muy negativas, sobre todo porque no fue creada en épocas industriales, donde entonces todo se medía, pues básicamente por números de piezas hechas, ¿no? Gente que había trabajando en un sitio. Entonces, si lo pasamos a hoy en día, tal como entendemos la efectividad, la productividad ha cambiado por completo, ¿no? Entonces, la productividad es muy variable. Yo creo que todo el mundo ha pasado por diferentes etapas y depende mucho de dónde estés ahora. Entonces, la productividad no existe una definición como tal. A mí me gusta mucho definir productividad como la gestión de tus expectativas. Y es que dependiendo del momento vital, tendrás unas expectativas totalmente distintas. Me explico. Hay gente de acuerdo que ahora mismo está intentando crear su imperio de $1.000.000, por lo tanto le va a dedicar el máximo tiempo a eso y para él eso es la productividad en ese momento, ¿sí? Otra cosa es que después algunas áreas vitales, ¿no? Como el tema de la salud o incluso la salud mental, se resientan, pero eso ya digamos que depende de cada una de las personas. En cambio, otra persona, a lo mejor lleva ya 10 años trabajando en el mundo corporate, ¿no? El mundo corporativo, y dice, oye, ¿sabes qué, Miquel? Ahora necesito un descanso. Voy a formar una familia, necesito mi tiempo. Por lo tanto, para mí productividad es estar 10 minutos cada día jugando con mis hijos, ¿no? Esto es productividad, ¿no? Entonces yo creo que hay que definir a la productividad en cómo se encuentra cada una de las personas. Y lo más bonito de la palabra productividad es que cada uno se la puede hacer suya. En el fondo, cuando hablamos de productividad, hablamos de un ansiolítico, ¿sí? Ansiolítico me refiero que nos sirve para controlar nuestros impulsos. Y una persona productiva, en el fondo, significa que ha cumplido sus expectativas. Porque cuando uno se siente productivo es porque aquello que tenía en mente lo ha cumplido. Entonces, ¿qué es lo que tenías en mente? Y ahí es donde entramos en cada una de las personas.
Además, déjame decirte una cosa, y es que no todo el mundo funciona de la misma manera. Productividad no siempre es tener listas infinitas de tareas. Hay personas que les encanta vivir en el caos y más o menos se apañan, más o menos funciona. Entonces, la productividad es muy variable. A veces entendemos productividad como tener pues, tus herramientas, ¿no? Tu Microsoft, tu Trello, tu Asana, lo que sea, las herramientas de este tipo, tenerla 50 millones de tareas, todo súper estructurado. Bueno, para algunas personas sí que lo será, pero para muchas otras no lo es. Entonces, me gusta esta flexibilidad porque yo creo que a veces, desde el mundo de la productividad, los propios especialistas, nosotros mismos, hemos intentado rigidizar, no sé si escribe este verbo, pero ser demasiado rígidos con lo que es la productividad y un poco pues esa sensación de hay que hacerlo todo en su momento y con las fechas límite y ojo, cuidado, porque si no puedes tener problemas. Yo creo más en esta flexibilidad. Y ahí es donde viene la parte neuro, ¿no? Es decir, la parte neuro es entender cómo funciona la mente de cada persona para adaptarla a su rendimiento. Si somos conscientes de cuál es el match entre nuestra forma de pensar y nuestra forma de rendir, ahí encontraremos la neuroproductividad. Entonces ahí está la magia. Me gusta decir una cosa, Alan, y es que todo el mundo vive en el equilibrio perfecto. Lo digo porque hay gente que dice, oh, me falta una pata de mi vida, me falta algo en mi vida. Estas son las expectativas. Tú ya vives en un mundo perfecto. Entonces, a partir de aquí, cada uno tiene sus expectativas. Me gustaría tener más tiempo para mi familia, más tiempo para trabajar, quiero crear el imperio de $1 billón, etcétera, ¿no? Es decir, cada uno está en etapas muy distintas y la productividad va cambiando a lo largo de la vida. Y de hecho es bueno, porque el otro día leía, de acuerdo, me pareció muy interesante, que tenemos 4.000 semanas en nuestra vida. Esto es un poco jodido, ¿eh? El tema, porque claro, piensas 4.000 semanas y esto solo son 80 años. Entonces, si ya vas por encima de los 40, te quedan menos de 2.000, ¿no? Y me hizo mucho reflexionar de que la vida, más allá de años y expectativas, son semanas. Entonces, 4.000 semanas se pasan volando. Más que nada porque las primeras te las pasas de forma inconsciente cuando eres joven, ¿no? Y a medida que eres consciente, que eso ya suele ser a partir de los 20 o 30 para arriba, ya te quedan muchas menos. Concretamente, pues ya te quedarán unas 2.000. Así que hay que reflexionar sobre el tema de la semana, seguro. Oliver Buckerman, creo que se llama el autor de 4000 semanas, un libro Exacto. Un libro muy de curioso. Y una excelente. forma, sí, Y no sé si lo has tenido la oportunidad de leerlo completo, ¿verdad? Ya lo has terminado, pero sí, hacemos el paréntesis. Rompe todo lo que tiene que ver con gestión del tiempo. O sea, el sí. hombre realmente echa a la basura toda la teoría, todo lo que hemos leído sobre gestión del tiempo y entra mucho en el ser. Entonces, a él le recomiendo la lectura. Me gusta mucho Buenísimo. esto Muy que vos recomendable. decís, Miquel, de que, digamos, aquí la parte neuro es un tema de saber realmente en qué soy bueno, cómo realmente entender a mi hijo, a mi colaborador, a mi esposo, a mi esposa, sobre temas de productividad, porque a veces caemos en la tentación de que si no produces igual que yo, no sabes producir, Mm. ¿verdad? Porque lo veo desde el sesgo personal que yo tengo. Entonces, me trae también a la memoria este libro de Don Clifton, creo que se llama Descubre tus fortalezas, que Ujú. es toda una metodología, ¿verdad? Que hay ahí hace muchos años, donde se trabaja desde las fortalezas. Hagamos un parteaguas aquí, Miquel. Si yo me voy por una organización, cómo le vendes la idea a un líder de procesos, a un gerente, de que vamos a dejar a Alan quietico ahí donde está y vamos a descubrir sus fortalezas para que sea más productivo por ahí, cuando tienen el chip de que hay un diseño de puesto, hay una selección de personal y que en teoría yo estoy sentado en el puesto de trabajo porque soy el indicado para producir ese puesto, pero en el Mm. camino me doy cuenta de que no es tan así. ¿Cómo le hacemos ese cambio de mindset a ese gerente? ¿Cómo lo logras hacer? Sí, aquí hay un punto importante, es que la productividad en sí no suele ser una causa, es una consecuencia. Es decir, uno es productivo porque ha encontrado un sitio donde quiere estar, porque se adecua a unos valores concretos. Tampoco creo mucho, de acuerdo, en los factores valores, porque los valores también cambian mucho de las personas, ¿no? Hay gente que incluso piensa en sus valores y al cabo de un tiempo los cambia y es muy legítimo. Creo que los líderes, de acuerdo, para mí un poco la fórmula mágica, por decirlo así, es que tienen que tener muy claro qué tipo de perfil necesitan en este caso, ¿no? Para ser productivos y definirlo muy bien. Es decir, cuando hablábamos antes de las KPIs, KPIs para mí hay de dos tipos, ¿no? Hay KPIs que son humanas, que básicamente es, por ejemplo, pues la capacidad de resiliencia de una persona, la capacidad que tiene, pues, por ejemplo, para estresarse, para no estresarse, para motivarse, para no motivarse, y después tendríamos unos KPIs pues, mucho más duros, ¿no? Que sería la parte técnica, la parte económica, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que en este caso cualquier gerente tiene que tener primero claro esos KPIs y sobre todo hacer un match entre la persona que va a entrar.
Ahora bien, está bien tener siempre a los mejores workaholics para trabajar, no digo que no, lo digo porque eso está muy bien, pero siempre recomiendo tener un 80-20, ¿sí? Es decir, un 80 de workaholics, ¿de acuerdo? Si quieres, si realmente el gerente está buscando la máxima productividad, pero un 20% de gente que es disonante. Lo digo porque en este caso ahí es donde vas a buscar estrategias diferentes. Si solo tienes un mismo perfil, lo tendrás más complicado. Y también una cosa que gestionamos mucho con los gerentes es el tema de la energía mental, ¿no? Energía mental, esto lo ha escuchado muchísimas personas seguramente por los ritmos circadianos y hay zonas del día, ¿de acuerdo? Momentos del día en los cuales hay gente que es más productiva y otros son menos productivos. Pero claro, hoy en día estamos haciendo algo muy interesante y es que se puede seleccionar por competencias energéticas. Igual que tú seleccionas a alguien porque tiene ciertas habilidades, puedes seleccionar por competencias energéticas. Es decir, que si hay personas de mañana, mejor que estén juntas por la mañana que no que estén mezcladas. Es decir, que haya una persona por la mañana y una por la tarde. Porque si no, lo que va a pasar es que la de mañana va a rendir mucho, serán las 12 de la tarde y habrá rendido mucho, habrá conseguido sus objetivos y el de la tarde todavía estará empezando a arrancar, estará en el cuarto, cinco, quinto, sexto café, ¿sí? Entonces, claro, esto no va a funcionar de ninguna manera, va a generar conflicto, exacto, hay un cafetillo. Y en este sentido, de acuerdo, creo que es importante conocer la energía mental de los colaboradores, porque esto es un game changer, es un cambiador de reglas de juego absolutamente descomunal, te diría, ¿no? Entonces, el gerente lo que debe entender es que los KPIs pueden, sí, pueden salir durante un tiempo, porque los tengo claros. El problema es qué genera cuando uno consigue un objetivo, ¿no? Y una cosa que hablo mucho con los gerentes y con las personas que suelo tratar bastante, ¿no? En general, pues, mi tipo de cliente, es que está muy bien conseguir los KPIs, pero después hay que analizar la parte humana de esos KPIs. Es decir, ok, he conseguido un proyecto, he conseguido estos objetivos, pero ¿qué pasó después? Oye, tengo a dos equipos, a dos personas quemadas, tengo a otra persona que ahora mismo no tiene ganas de hacer otro proyecto. Siempre hay que pensar en una continuidad. Esto al final es como cualquier equipo deportivo. Está muy bien ganar un trofeo, un premio, pero después tienes que tener una continuidad. Hay que ganar el siguiente y el siguiente partido, ¿no? Y esto en las empresas a veces no se utiliza demasiado bien. Entonces utilizamos un poco esta metáfora de que está muy bien ganar la siguiente competición, pero esta competición va a durar muchos años. Entonces, si quemas el equipo a la primera de cambio, seguramente tendrá consecuencias a nivel de productividad. Sí, eso a nivel deportivo es muy interesante porque muchas veces los equipos que quedan campeones, hablando de, por ejemplo, en fútbol, quedan campeones en un torneo anterior, empiezan el siguiente torneo con bajo rendimiento porque Exacto. vienen reventados, vienen quemados, como vos decís, y eso es muy interesante, y los equipos son igual. Ahora, hay varias cositas que estoy apuntando aquí y de paso saludos a todos los que se están conectando y bueno, y buenos días a todos los que se están uniendo en este momento. También haya buenas tardes para España. Estamos con Miquel Nadal Vela, él es especialista en neuroproductividad y neurociencias, nos está haciendo el favor de acompañarnos hoy. Entonces, si usted tiene algún comentario, por favor, déjelo ahí en la casillita de los comentarios y vamos a ir respondiendo al final de la conversación para sacarle el máximo provecho del tiempo. Ok, a ver, competencias energéticas. Eso es, ¿verdad? Para cualquier cuarentón, ¿verdad? Jefe de un equipo, eso es totalmente diferente a lo que hemos escuchado y hemos vivido en las organizaciones, ¿verdad? Porque eso viene a romper moldes de horarios, viene a romper paradigmas de muchísimas cosas. Me encantan eso las competencias energéticas porque tienes toda la razón. Yo me declaro sumamente productivo de 5 de la mañana a 7, 8 de la mañana. Después de ahí me declaro sumamente productivo entre 4 de la tarde y 6, 7, 8 de la noche. En el intermedio, entre 10 de la mañana y 6 de la tarde, soy bastante disperso, honestamente. Entonces, por eso es que madrugo y a veces por eso es que ya después duermo en la tarde y en la tarde-noche otra vez arranco a trabajar y me funciona genial. Pero de pronto, Miquel es de los que le gusta empezar a las 8 de la mañana y terminar a las 12 del día. ¿Cómo hago yo para poder, como líder de proceso, y ya es un tema, yo sé que es un tema más estructural de una empresa, cómo hacer para que realmente esos cambios se vayan dando? O sea, hace poco había leído y había investigado sobre el tema de las dominancias cerebrales, que también creo que por ahí se puede combinar bastante con esto, ¿verdad? Las energías, competencias por energías. ¿Cómo hacerlo, Miquel, para que yo como gerente, a ver, cómo hacer para que mi gente realmente esté contenta, productiva, feliz? Sé que hay mucha presión, el teletrabajo y la pandemia también nos tiró un poco a la casa, hay mucha falta de respeto, y así lo digo abiertamente, con el tema de los horarios, y no por culpa de las Sí, sí. empresas,
por culpa de uno mismo, que no se pone límites, ¿verdad? ¿Cómo quitarnos ese chip, ¿verdad? O sea, ¿cómo lo enfocamos? Desde un punto de vista de salud, ¿en qué nos favorece el ser, pues cambiar el chip de la productividad en términos de salud? Para mí la gran clave de todo, más allá de si es un directivo o no es un directivo, es el tema de conseguir alguien que sea autogestionado, sea como sea, ¿no? Y aquí hablaríamos ya de los equipos autorregulados, equipos que son capaces de funcionar por sí mismos. Claro, uno como gerente tiene que lograr no convertirse en su papá o mamá, pero hay que decir que en la mayoría de empresas a los empresarios les encanta ser papá o mamá de los empleados. Después se quejará, no sé qué, la cultura de la queja, ¿no? Es la más universal de todas, es verdad, es el equipo más grande del mundo que dicen. Pero también hay que decir una cosa y es que muchas personas lo fomentan. Entonces, cuando tú consigues un equipo autorregulado, tienes que pensar en la gran multitud de beneficios que ofreces, ¿no? Y en este caso que consigues también como jefe, ¿no? Lo digo sobre todo porque fíjate que el hecho de controlar, hacer seguimiento masivo, estar todo el día pendiente de si hay que hacer una cosa o la otra, saber por qué tipo de medio me tiene que consultar, si hay que hacer la reunión cada día de planificación. Yo, por ejemplo, en mi caso, Alan, que hago muchísimas asesorías en reuniones, en empresas, siempre digo, destrócenlas todas, no hagan ni la mayoría. De hecho, siempre digo, si puedes bajar del 100 al 90, es decir, mejor, y si puede ser hoy mismo, mejor. Y si puedes bajar del 100% de reuniones al cero, eres un crack usted, ¿no? Entonces, me refiero muchas veces que, claro, toda esta estructura de reuniones, toda esta estructura de emails, se podría reducir, no digo a la mitad, muchísimo más, al 90 o al 95%, si no fuera por la necesidad de control que tienen la mayoría de personas, ¿no? Y no digo que haya que tener un mínimo control, pero si tú consigues una persona autorregulada, autogestionada, que es capaz de tomar sus propias decisiones, que es capaz, por ejemplo, de no tener que preguntar siempre si está bien o si está mal, si esto me lo aceptan o no me lo aceptan, esto para mí es el gran reto de que tiene cualquier directivo. Eso sí, si lo consigues de verdad, es una auténtica locura. Y esto al final me gusta poner el mismo ejemplo que tendrías con un hijo o una hija, ¿no? Al final, si tú haces una crianza responsable y consciente, te va a costar muchísimo, porque cuando se enoje, cuando se enfade, está claro que no le podrás chillar en ese momento, te va a costar mucho más, será mucho más lento, pero seguramente él sabrá regular sus emociones en el momento que se haga mayor. Y las empresas pasa lo mismo. Volvemos otra vez al colegio muchas veces, ¿no? Y entonces tenemos normativas absurdas que hace que la mayoría de personas dependan exclusivamente de otras personas. Y esto no es productivo. O sea, productivo no es que cada día tengas que hacer dos, tres reuniones de planificación. Productivo no es que cada día tengas que justificar qué es lo que estás haciendo. Productivo no es tener que interrumpir a tu jefe cada dos por tres para saber si lo que estás haciendo es correcto o no es correcto. Productivo no es tener que callarte cada vez que tienes un error. Esto no es productivo. Y esto afecta inevitablemente a la productividad porque la mayoría de empresas se la pasan más haciendo herramientas de control que no herramientas para ganar a su cliente o ofrecerle un mejor servicio. Evidentemente no quiero generalizar, pero en general vamos a decir que sí, suele pasar bastante. Entonces, para mí, la clave, cómo conseguir una persona autogestionada que después se convierta evidentemente en un equipo autogestionado también. Es interesante porque esto de equipos autogestionados es también otro paradigma que hay que implantar y romper muchos otros, porque muchas Sí, organizaciones, tanto en España como en América, son muy verticales. sí, Entonces, tener equipos autogestionados implica ser horizontales. exacto. Implica que aquel líder, jefe todopoderoso, saberlo todo, tiene que bajarse del trono y ir pasando su corona, bueno, lo que es la metodología ágil, ¿verdad? De que cada quien líder del proceso en algún momento, y eso realmente cuesta, porque yo lo he visto mucho. A mí me toca, en las distintas empresas, me toca mucho conversar igual con gerentes o líderes, y yo les digo, pero ¿cuál es el problema de que tu gente suma riesgos? No, es que se equivocan, no, es que esto, no, es que lo otro, pero bueno, al final, a ver, usted no quiere gente independiente, no quiere gente que no le esté llamando cada 5 minutos para estarle preguntando qué hacer. Bueno, hay un costo-beneficio. O sea, tenés que asumir el costo de ese proceso de asumir responsabilidad. Miquel, Exacto. casualmente, un día de estos publiqué en redes sociales como 10 puntos ahí para mejorar el tema del manejo del tiempo. Ujú. Yo soy, al igual que vos, enemigo de las reuniones y sobre todo ahora virtuales, porque siento que la vida se nos está yendo entre Zoom y Teams, para ponerlo más Sí, exacto, eh, seguramente sí. entre planificación de reuniones. Sí. Algunas de las cosas que yo he sugerido, y me gustaría si vos tenés algo más ahí, es por ejemplo que las reuniones se hagan en marcos de tiempo de 45 minutos máximo, sobre todo por el tema de tiempo de atención, y que el tiempo de participación de los participantes también sea regulado.
¿qué más podemos sumarle a esto? O si esto está bien o no está bien. Digo 45 minutos para poder tener 15 minutos mientras empieza la otra reunión, levantarme, estirarme, Un tomar mínimo, café, ¿no? ir al servicio sanitario y preparar la reunión que sigue. Pero, a ver, ¿qué pasa en la realidad entonces? ¿Por qué no estamos haciendo eso? Claro, el tema de las reuniones, para mí el gran objetivo que tienen las reuniones es hacerlas o dejar de hacerlas. Para mí es la gran clave, ¿no? Yo te diría que siempre que puedas, más allá del tiempo que tienen que durar, es dejar de hacerlas. Por ejemplo, la mayoría de reuniones que son estilo operativas de seguimiento, yo las dejaría de hacer. Es decir, aquellas que son de, mira, tenemos un grupo de 10 personas y cada una de ellas nos va a contar cómo le fue durante el día, tal. Va, está bien, pero cuando vas por la tercera, estas otras ya van a desconectar, van a contestar correos, van a hacer otra cosa, van a atender llamadas de teléfono. Es decir, son reuniones que en general no suscitan un interés y además tampoco generan equipo, porque a mí cuando me están quitando o me están robando tiempo, que además es tiempo de alto valor, después lo tendré que pagar más adelante. Seguramente serán las 5 o 6 de la tarde y tendré que trabajar porque esa reunión no me impidió hacer mi trabajo. Entonces, eso genera todavía mucho más enojo dentro de las empresas que se va trasladando poco a poco. Es el famoso que se llama enojo sistémico, ¿no? Primero me callo, no me gusta, pero llega un momento en el cual exploto y eso termina repercutiendo en toda la empresa, ¿no? Entonces, a nivel de reuniones, yo lo que diría sobre Y todo es que hoy en día, aquí hay sí, algo interesante, pero que te atraviese ahí no, no, adelante, claro. el enojo sistémico, lo relaciono con lo que ahora está hablando mucho de renuncia silenciosa. No sé Sí, si sí. sí, claro, es verdad que la renuncia silenciosa ya es el final de todo, ¿no? Porque la renuncia silenciosa en el fondo ya he llegado, ya, yo ya no puedo más. El enojo sistémico es como la fase previa, ¿no? Es Ajá. decir, oye, ya estoy enfadado, estoy enojado y ya con cualquier colaborador intento que esto no funcione, empiezo a boicotear de cierta manera que algunas cosas no funcionen porque yo no estoy bien. Pero claro, cuando llega lo que dices ahora, la renuncia silenciosa, eso ya, ahí la empresa ya perdió por completo. Y seguramente el colaborador también ya podría estar haciendo otra cosa, seguramente, o a lo mejor ya tiene otro proyecto, ¿no? Entonces, en este caso, seguro que hay un vínculo. Yo te diría que es como la fase previa, ¿no? Y después ya pasaríamos al otro, que es como la apatía total, ¿no? Ok. Entonces, a nivel de reuniones, yo siempre digo lo mismo. Si puedes grabar un pequeño video, por eso las competencias digitales de los directivos tienen que ser más altas. Todavía bueno, choco muchas veces con algunos directivos que les cuesta encender la cámara del Zoom porque no sé dónde está el botón. Es decir, no, no puede ser. Después de una pandemia, no puede ser, ¿no? Entonces, las competencias digitales de los directivos deberían ser mucho más elevadas, esto puede en primer punto. Y en segundo punto, hoy tenemos herramientas para hacer pequeños videos de 2, 3 minutos y comunicar lo mismo que harías en una reunión de 1 hora que vas a mantener 200 personas ahí en vilo, las puedes enviar en un video y resumirlas. Hoy en día tienes también formularios, encuestas que puedes hacer, que yo, por ejemplo, he diseñado muchísimo sobre cómo puedes saber exactamente qué es lo que necesita cada persona y ver cuál es la probabilidad de tener una reunión o no, porque muchas veces hacemos reuniones solo para reclamar la atención, punto número uno, y punto número dos, para justificar nuestro trabajo. De hecho, hay varias investigaciones sobre esto, ¿no? En las cuales han visto que muchas reuniones son para justificar el trabajo, porque así de esta manera parece que estoy trabajando. Además, hay que decir una cosa, y es que las reuniones pospandémicas se han convertido un poco en ese presentismo digital que antes era calentar la silla, ¿no? Calentar la silla, la expresión esta de que hay gente que se estaba muchas horas, pero poco rendimiento. Pues ahora estoy en el Zoom ahí millones de horas y parece que estoy trabajando muchísimo. Hombre, estoy todo el día en el Zoom, que no me ves. Así que también es un tema interesante, ¿no? Y por último, de acuerdo, para mí la cosa más importante es que la duración depende sobre todo del tipo de reunión que hablemos, ¿no? Es decir, para mí, resumiendo mucho, hay como tres grandes tipos de reuniones. La primera son las de operativas o seguimiento, que esas son las típicas que habla alguien, ¿no? Yo les llamo también las reuniones Jesucristo, ¿no? En el sentido de que hay alguien hablando y el Mesías y el resto están escuchando. Estas te diría que no deberían durar nunca más de media hora porque la gente se va. Y antes también, pero media hora creo que está bien, ¿de acuerdo? Si puede ser. Incluso si pueden ser 20 o 25 minutos, mejor. Después tendríamos otro tipo de reuniones, que son las que llamo reuniones estratégicas. Las estratégicas nos referimos a aquellas que el resto de colaboradores tienen que participar, ¿no? Cada una de las personas tiene que decir, oye, pues hago esto, hago lo otro, y entonces ahí hay una especie de co-creación. Y estas, como no son reuniones como tal, ya son hojas de trabajo, normalmente pueden llegar a durar incluso hasta 1 hora y media porque ya no es una reunión como tal, es una especie de creación conjunta. Y el último tipo de reuniones que recomiendo hacerlas, pero no se hacen casi en ninguna empresa, son las reuniones de equipo. Pero de equipo no me refiero solo a quedar y hacer ese café virtual, ¿no? Que se hizo muy famoso en la pandemia, ¿no? Me acuerdo de, "Ah, voy a hacer un café virtual después". Pero ¿qué pasa? Que nadie iba, porque todo el mundo aprovechaba para hacer otras cosas. Como no había ninguna temática,
pues al final iban los dos, tres, cuatro de siempre, los que se encontraban ya en el pasillo, que no, no hacía falta que fueran a la reunión, ¿no? Sí. Por equipo me refiero a que un líder de equipo tiene que hacer dinámicas de cohesión, tiene que hacer dinámicas de gestión emocional, tiene que hacer dinámicas de planificación, es decir, dinámicas de que la gente se siente cómoda, que hagan equipo. Fíjate que la mayoría de reuniones, Alan, no generan equipo. Yo cuando voy a una reunión que es operativa, que yo sepa, que alguien me diga, vale, hace muy bien, fantástico, adelante. Bueno, no genera equipo, como mucho genera que en ese momento tenga una ilusión, pero al cabo de 20 segundos se me pasa, ¿no? Yo hay una investigación que me hace mucha gracia, ¿no? Que es muy divertida, que dice que cuando uno ve un vídeo motivacional de estos típicos de vamos a cambiar el mundo, se ve que tardas 20 segundos en dejar de cambiar el mundo. Por eso mucha gente, ¿no? Lo ve en la computadora, en la pantalla, sale de la puerta de casa y dice, bueno, otro día voy a cambiar el mundo, que los 20 segundos de motivación ya me pasaron, ¿no? Así que reuniones, sí, soy bastante crítico, ya se nota, evidentemente como siempre con respeto, porque cada persona entiende que es un mundo, pero la eliminaría, sustituiría por vídeos, sustituiría por otro tipo de encuestas. Hoy en día, pues con Teams, Slack, tienes millones de opciones y solo haría las que fueran pertinentes. Y no haría más de dos, tres a la semana como máximo, sí, me parecían muchas. Eso sí, aquí hay excepciones. Si te dedicas al mundo de las ventas, oye, cuanto más reuniones mejor, esto es buena señal, ¿no? Si no hay leads, no hay prospectos, no hay ventas. Totalmente, totalmente. Y también aquí hago, para la gente que se está uniendo, nos está acompañando por Facebook, Miquel tiene muchas herramientas, porque las he visto y las he disfrutado, videos cortos donde también comparte muchísimas herramientas en sus plataformas, que bueno, pueden buscarlo como Miquel Nadal. Ahorita Miquel nos va a dar todos los contactos para que puedan descargar las herramientas, verlas, estudiarlas. Son muy útiles. Miquel, continuando con esto de las reuniones, ahora decías que, a ver, un video de 2 minutos, 3 minutos, donde el directivo, donde el gerente comparte la información que tenga que compartir y evitamos la reunión. Ahora, yo me topo, porque también del otro lado, a mí me ha tocado preparar a directivos y ejecutivos en el tema de comunicación, y hay algo que es importantísimo. ¿Cómo cuesta sintetizar las ideas, verdad? ¿Cómo cuesta realmente ahorrar palabras? Y empezando por mí mismo, ¿verdad? ¿Cómo cuesta ahorrar palabras, verdad? Y llegarle a un equipo con la frase justa y precisa para que la información sea compartida sea la que sea. Y no empezar a rebuscar ideas y darle, porque eso yo creo que llega también a cansar a los equipos. Sí. Sí, para mí lo que falta en muchas empresas es un código de comunicación, ¿no? Igual que en empresas hay protocolos de crisis por si sucede alguna desgracia, ¿no? Alguna especie de catástrofe, deberían haber protocolos de comunicación. Esto es algo que muchas veces impartimos también, porque comunicación y productividad al final son como dos bases comunicantes, ¿no? Cuando la productividad no funciona, a veces es porque la comunicación tampoco. Y es verdad que no existe un uso óptimo para cada canal de información. Hay muchísimos directivos, muchísimas personas que envían las tareas por 50 sitios distintos, ¿no? Te la voy a enviar primero por Teams, después por WhatsApp, después te lo envío por Slack, venga, va, lo que haga falta, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay una parte en la cual nos gusta tener que enviar muchas cosas, porque así es como, hey, que yo estoy trabajando, es lo que decíamos antes, ¿no? Esa cultura de la presencialidad, esa cultura de la atención. Pero realmente, si todos tuviéramos claro que si es algo de información, hay que enviarlo por aquí, que si es algo de tarea, hay que enviarlo por allá, cada vez lo tenemos más fácil. De hecho, hoy en día podríamos eliminar la mayoría de los correos electrónicos que recibimos si utilizáramos las herramientas óptimas. Pero en cambio preferimos enviar el correo electrónico ahí con la información, que no lo encuentro, y además esto genera que existan más correos, que como no encuentro el correo, me falta información, te voy a enviar dos o tres correos más. Si lo hiciéramos utilizando el potencial de las herramientas, todo sería muchísimo más fácil, ¿no? Por eso, de acuerdo a lo que decías antes, ¿no? En mis cursos gratuitos que tengo al canal de YouTube, ahí justamente muestro herramientas para que la gente tenga que trabajar menos, pero aún así cuesta muchísimo porque este cambio digital en el fondo se va de las manos, pero yo creo que también conecta, y esto para mí es la parte más profunda, ¿no? Conecta un poco en una rotura de patrón que no todo el mundo se siente cómodo. Porque si antes decíamos que estamos acostumbrados a que papá y mamá nos hiciera todo y después llegamos a la empresa y también tenemos a papá y mamá en forma de jefe, el hecho de dejar de ser papá o mamá, tienes el síndrome del nido vacío, ¿no? Que se llama, lo que al final es que dejas que tus hijos se vayan. Y no todo el mundo está dispuesto a hacerlo, porque tú quieres esa sensación de control, quieres que todo vaya bien. Y en el momento que te desprendes, muchos líderes tienen la sensación de que ya no son útiles para la empresa, porque para lo que eran diseñados era justamente para efectuar el control. Sí. Y eso a mí me parece ya mucho más profundo, es verdad, aquí voy a otro nivel, pero nadie va a cambiar si realmente no quieres cambiar. Entonces lo digo porque muchos directivos, una cosa es que hagan el curso, la otra es que quieran cambiar, ¿no?
Y esto seguramente tanto tú como yo nos lo encontramos mucho en las formaciones, ¿no? En las capacitaciones, que sí, bueno, está muy bien. Además, todavía las formaciones a veces son un día festivo, ¿no? Es un día feriado. Ah, es un día para pasarlo bien, ¿no? Está bien, no trabajar. Cuesta encontrar gente comprometida. La hay, ¿eh? No, Evidentemente la hay. evidentemente sí, es algo muy curioso porque vos lo decís muy bien. Eso ya entra un poco en temas de liderazgo, pero el pensar del líder, como te decía ahora, papá, mamá, o saberlo todo, cuando empezamos a hablar de equipos autogestionados, esa figura pierde poder en realidad desde el paradigma viejo. Exacto. Pero si nos ponemos en el paradigma nuevo, este líder más es un acompañamiento, es una persona que está ahí para soportar a la duda, para soportar el comentario, para agregar valor, para facilitar y servir al colaborador como tal, no para Exacto. decirle vaya por aquí, vaya por aquí, ¿verdad? Hay algo que te quería comentar, a ver cómo lo ves vos. A mí me buscan, gracias a Dios, bastante para temas de gestión del tiempo, administración del tiempo y bueno, todos los parecidos que haya. Yo se las devuelvo y les digo, ok, yo no trabajo gestión del tiempo, yo trabajo administración de prioridades. Me encantaría saber, Miquel, si estamos en el mismo canal, si administrar el tiempo o administrar las prioridades es lo mismo o no. Y, Sí, es un tema que da mucho de sí, ¿eh? Claro, una cosa es el nombre comercial, ¿no? Nombre común. Ujú, Y yo al final, antes era como mucho más radical con esto. No, gestión del tiempo, no me llames nunca por eso, ¿eh? Yo no quiero. Pero sí que es verdad que una cosa es el nombre por el cual conoce la gente y después es lo que tú haces, ¿no? ajá. Entonces yo creo que aquí es verdad que el tiempo es el que es, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? El tiempo es el que es, tienes 24 horas, aunque nuestro organismo se ve que tiene 24,4, por eso necesita hacer la siesta, así que esto es un buen invento español, ¿no? El tema de hacer la siesta. Sí. Tiene una excusa, ¿eh? Tiene una excusa buena. Pero más allá de eso, me refiero que al final, la gestión del tiempo, es verdad que hay muchos detractores, no, no, pero tiene que ser efectividad personal, porque la gestión del tiempo, esto ya no se lleva. Bueno, yo creo que al final hay que entender que la gente no conoce la gestión del tiempo como tal, entonces el nombre comercial que existe es este, ¿no? Y lo mismo pasa con recursos humanos. Es verdad que cada vez más la gente le pone People Operations o People, ¿no? Y está bien, pero en general, de acuerdo, si le llamas recursos humanos, no eres una mala persona por hacerlo, ¿no? Que a veces también hay que pedir perdón por todo, ¿no? Si dices recursos humanos, te has equivocado, ¿no? Lo mismo diría con gestión del tiempo. Está claro que el tiempo no se puede gestionar, al final lo que gestionas es tu tarea y sobre todo lo que gestionas es tu energía y tu atención. Para mí son estas dos cosas las que gestionas, no hay más, ¿no? Pero claro, el tiempo, al final, si alguien te dice quiere una capacitación en gestión del tiempo, pues entiendo por dónde va, porque claro, quien lo dice no tiene el mismo grado de profundidad de conocimiento de la materia y yo creo que hay que respetarlo, ¿no? Entonces, antes tengo que decirte que era como muy bélico, ¿no? Muy beligerante con este tema, ¿no? Ahora, pues bueno, no pasa nada, le llamamos como quieras, ¿no? Incluso yo tengo un ebook de gestión del tiempo que se llama así, ¿no? O sea que tampoco no hay problema con ello, ¿no? Pero también hay que decir, Alan, con esto es que yo creé en neuroproductividad un poco por eso, ¿no? Porque quería darle otro toque a la gestión del tiempo. De hecho, al principio, la gestión del tiempo que tenía se llamaba gestión del tiempo 4.0, que después pasó a 5.0 y finalmente pasó a neuroproductividad, ¿no? En definitiva, es más un juego de palabras, pero ahí totalmente de acuerdo. Es que el tiempo, de hecho, una cosa que hemos visto y que hay muchas investigaciones sobre esto es que el tiempo no existe. El tiempo es un invento humano, ¿no? Nos hemos inventado nosotros, entonces el cerebro no percibe el tiempo como tal. De hecho, incluso esa típica frase que mucha gente dice de, bueno, el tiempo lo curará todo, el tiempo no cura nada. De hecho, hay gente que todavía sigue igual de enojada desde hace 50 años con su hermano y nunca se ha reconciliado. Entonces, el tiempo no tiene por qué curar nada. Para mí la clave es cómo la gestionas. Esa ira, esa rabia, eso es la clave. El tiempo no va a curar absolutamente nada, ¿no? Porque al final la única cosa que podemos hacer es rebajar la intensidad de la emoción. No hay más, eso es lo único que podemos hacer. Wow, Entonces, eso esto tiene está, mucho que ver con la productividad también, ¿no? claro, eso está, y aquí lo apunté, energía, atención y por último el tiempo, y tienes toda la razón, el tiempo no cura nada, aunque ese es el cuento que nos han contado toda la vida, es más como una gestión de lo que está sucediendo. Claro, Ahora, el tiempo es como más, para mí es como una excusa de alguien que no quiere implicarse, ¿no? No, bueno, el tiempo lo va a curar, vale, eso significa que no vas a hacer nada al respecto, ¿no? Exacto, ujú, exacto. ujú. Va por aquí, sí. No, y de verdad que el tiempo, bueno, es una medida creada por nosotros, como por los animales no tienen el tiempo. Los animales nada más saben que se Exacto. esconde el sol, se van a dormir, se levanta el sol, se Ya despiertan. está. Eso es Sí, todo. sí. Más sencillos y hasta más prácticos que nosotros. Los animales en eso son, para mí, y eso lo digo yo, son hasta más evolucionados que nosotros. Nosotros nos complicamos solos. Totalmente, totalmente. Entonces, y además que es interesante, porque cuando hablamos de prioridades, yo siempre digo a la gente, es que yo quiero saber cuáles son mis prioridades. A ver.
Prioridades viene de priori. Priori significa uno, primero. Entonces está la famosa pregunta. Y si te queda una semana de tiempo, ¿cuáles serían tus prioridades? Exacto. Sí, no me pongas ese marco de referencia porque obviamente todo va a cambiar. Sácame de ahí y poneme en el día a día. O sea, ese marco de referencia es muy engañoso porque entonces la gente dice, ah, no, mi familia, ah, no, mis Exacto, hijos, ah, exacto. no, la playa, viajar por el mundo. Sí, está bien, pero eso no es el día a día mío. Ahora, No, y que cansa mucho viajar por el mundo, hay que decirlo, ¿eh? O no, sea, cuando y lleva hay, un par de hay que, años, yo digo que ya nadie vuelve, ¿eh? y hay que tener plata, o sea, hay que tener mucho, mucho. ¿Cómo vas a viajar por el mundo si no generas, si no sos productivo en ese aspecto? Ok, Eso sí. eh, ahora, existe, porque bueno, está la ley del Pareto, el 80-20, todo esto que hemos leído. ¿Qué recomendarías vos para alguien que, digamos, está empezando, vamos, la otra semana, el domingo? Stephen Covey, lo primero, hablaba de planificación semanal, que me parece un concepto muy, muy válido. Hablaba también del tema de los roles. No sé si te acordabas del tema de los roles, ¿verdad? Y combinar roles. Pero además de eso, que ya hemos leído, en tu experiencia, Miquel, ¿qué has visto que le sirve más a la gente para planificar? ¿Qué te ha contado la gente en ese feedback después de que van a tus cursos y tus actividades? Tema complejo, porque es lo que decíamos antes, ¿no? Dependiendo de cada persona, seguramente las recomendaciones son distintas. Yo, para mí, hay una competencia que todo el mundo debería desarrollar y que muchas veces está, no digo ninguneada, pero nadie le da la importancia que tiene, ¿no? Y es la capacidad de estar en foco, atento. Y esta para mí es la competencia más importante, es un poco el hyperfocus este que decíamos, ¿no? Y es que al final estar atento es la competencia profesional número uno de cualquier profesional, da igual. ¿Por qué? Por un motivo muy sencillo. Puedes ser la persona más innovadora del mundo, puedes ser la persona que eres más creativa, pero como seas incapaz de estar concentrado 5 minutos, eso que estás pensando nunca será nada, nunca se va a convertir en ningún resultado, ¿no? Entonces, para mí, la atención, igual que la gente estudia mercadeo, ¿no? La gente estudia, por ejemplo, finanzas, estudia derecho, ¿por qué nadie estudia la habilidad que les va a dar todo el éxito del mundo? Porque una persona que es capaz de estar en foco, para mí esto es lo que primero que debería saber alguien a nivel de productividad. Lo digo porque después, a nivel de teoría, es más del señor Covey o, por ejemplo, todo el tema Eisenhower. Mm, Yo personalmente, bueno, tengo muchas, vamos a decir, alternativas a esto, no por nada, sino porque creo que todo lo urgente, lo importante, creo que cada vez existe menos, porque yo no conozco ningún cliente que te diga, no, esto me lo puedes presentar dentro de 6 meses, no te preocupes, ¿eh? Todos los clientes quieren todo hoy o ayer, ¿sí? Lo mismo pasa con la importancia, ¿no? Que es algo tan subjetivo, tan difícil de medir, que para un departamento esto es súper importante y para ti no lo es, y al revés, ¿no? Esto es para mí importante y no me has hecho ni caso, ¿no? Entonces creo que cada vez más estos conceptos que se hicieron en una época del año, una época de la vida, mejor dicho, que no había ni celulares, ¿no? No había teléfonos, no había ordenadores, no había pantallas, no había nada. Bueno, tenía su sentido y tenía su lógica, ¿no? Pero claro, hoy en día, en la cual tienes millones de estímulos, incluso ciertas cosas como anótalo todo lo que te pasa por la cabeza, tiene su sentido, pero agobia mucho más que otra cosa, ¿no? Al final tienes un montón de ideas ahí plasmadas y la pregunta es qué haces con toda esa información, ¿no? ¿La sigues recopilando, no la recopilas? Y en ese sentido, no digo que sea crítico con algunos modelos, pero intento buscar un poco cómo funciona el cerebro hoy. Porque nuestro cerebro ha cambiado ya de unos años, ya es diferente a como era hace unos años y seguramente dentro de unos años será completamente distinto, ¿no? Porque es capaz ahora en día de, incluso teniendo millones de notificaciones por todas partes, millones de noticias, millones de cosas, es capaz de seguir en foco. Entonces esto es algo que era incapaz una persona que hace 50 años viviera en la Tierra, ¿no? O hace 60 o 70 años, ¿no? Entonces, esto ha cambiado y hay que reconocerlo. Entonces, hoy en día yo creo que somos más inteligentes, más rápidos de conocimiento. O sea, los niños, los pequeños son capaces de aprender cosas mucho más rápido que nosotros. Aunque te voy a decir que hay un dato que me preocupa un poquillo y es que en 2025 las personas solo tendremos capacidad de estar 6 minutos seguidos concentrados. Entonces, yo no sé si esto es bueno o malo, pero explicar que cuando hables con alguien ya no sabrás si estás hablando con esa persona o ya se fue, porque en 6 minutos es casi como un vídeo de TikTok, o sea, que muy poquito tiempo, ¿no? Pero ni el TikTok, que ya ahora dura 10. Bueno, Exacto, el TikTok ya si eso demasiado llega a largo, ¿eh? pasar, si eso llega a pasar, más valor tiene saber sintetizar la comunicación, entonces, totalmente. Sí, Ahora, también es un tema de estímulos, ¿verdad? Es un tema de estimulación. Sabemos también, Howard hablaba muchos años de las inteligencias múltiples y todo esto que sí, hablabas también vos del tema energético, ¿verdad? Saber reconocer a mi colaborador y saber reconocer a mi hijo también, y a mi esposo y a mi pareja, porque la productividad, como empezamos desde el principio, no es un tema solo laboral. Ahora, me gusta muchísimo este tema del foco, de mantener el foco y totalmente de acuerdo con vos.
La pregunta del millón de euros, para que te suene apetecible. Soy un colaborador regular, tengo mi trabajo de lunes a viernes, de 7 a 5, 6 de la tarde, tengo múltiples tareas, 50,000 notificaciones, 30,000 correos electrónicos, no sé cuántas reuniones por día, que yo me pregunto a qué horas trabajan con tantas reuniones, pero entonces la pregunta del millón es, Miquel, ¿cómo hago para mantener el foco? Claro, el tema es que como el punto que has llegado ya es una consecuencia de muchas cosas, ¿no? De muchas decisiones que se han tomado a lo largo de la vida, aquí hay que empezar con algo muy sencillo y es, oye, tenemos que hacer una lista de todo lo que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Mínima. No hace falta dedicarle mucho tiempo, pero oye, ¿qué hago durante un día, no? Y para ello hay herramientas fantásticas, ¿no? Que seguramente ya conoces, ¿no? Como Clockify o Toggle, que te permiten medir el tiempo que le dedicas a cada una de las tareas, ¿no? Pues eso me gusta porque al final ahí puedes ver qué estás dedicando el tiempo en diferentes actividades. Y hay algo que me gusta mucho y es que eres consciente de cuánto tiempo le dedicas a cosas que pensabas que no le dedicabas tiempo. Y ojo, este tipo de ejercicio no está pensado para que te flageles o para que después te autodestruyas. Lo digo porque hay gente que dice, oh, claro, mira, estoy todo el día distraído. No, al contrario, es para aprender de ti y para entender un poco qué es lo que estás haciendo durante el día, ¿no? El segundo punto sería minimizar cualquier tipo de distracción que sepas que va a pasar. Y ahí tiene que ver en hacer un plan de las cosas que te van a llegar de forma imprevista. Hay mucha gente que dice "Es que todo el día tengo imprevistos". No es así del todo, porque muchos imprevistos son perfectamente planificables. El tema es que no les damos la importancia y vivimos así, nos gusta una cosa aquí, una cosa allá. Entonces yo creo que se puede hacer hoy en día un plan y es muy sencillo de imprevistos para que cada vez que lleguen sean mucho más fáciles de gestionar, ¿no? Y después otra parte importante es qué es lo que necesito yo para ganar foco. Y básicamente, Alan, sabemos que hay como tres cosas principales, ¿no? La primera es el autocontrol de las personas. Si tú no inviertes en autocontrol, te vas a distraer a la mínima de cambio, ¿no? Cualquier cosa que te resulte interesante, te vas a ir a verlo, ya sea un correo electrónico, un mensaje de Teams, un mensaje de Slack, de Google Chat, lo que sea, ¿no? Lo segundo tiene que ver en la calidad de tus relaciones personales, tanto en el trabajo como fuera del trabajo. Si no estás bien con tus colaboradores, si no estás bien con tu jefe, es bastante más probable que te distraigas que una persona que tiene buenas relaciones con sus colaboradores, porque estarás pensando en bucles sobre qué pasó, si me arrepiento de lo que dije, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo último, que para mí me parece más sorprendente, tiene que ver con la glucosa. La glucosa al final es el azúcar en sangre y hoy sabemos que forma el 60% de tu atención, es decir, que si no hay azúcar en sangre, no hay atención. Entonces, por eso es tan importante que cada 2, 3 horas consumas azúcar natural, evidentemente, lo digo porque si alguien estaba pensando en un donut de estos, ¿no? Una especie de bollería industrial, no, mejor que no. Pero sí que es verdad que si consumes fruta cada 2, 3 horas, es una de las mejores formas para mantener el foco. Y diría una cuarta, que también creo que es intención, que tiene que ver con esa intención que es la parte más pequeñita de la atención. La atención y el foco son muy grandes, digamos que atención es lo más grande, foco es lo que vendría después, y lo más pequeñito de todo es la intención. Y la intención se refiere en lo que vas a hacer en los próximos 3, 5 minutos. Es lo que William James llamó el presente especioso, que me gusta mucho, ¿no? Es el cuarto tiempo verbal, ¿no? Hay 4 tiempos verbales que son, ya lo sabes, ¿no? El presente, el futuro, el pasado, y después está el presente especioso. Siempre me ha hecho mucha gracia este nombre, ¿no? Y se refiere a que es el presente en el cual tú puedes ver ese presente en 3, 4 minutos. Es una especie de presente futuro, ¿sí? Y eso es donde se desarrolla la intención. Entonces, para desarrollar la intención, ahí tienes que saber realmente por qué estás haciendo eso, utilizar la ley de la inercia, que es como mínimo ponerse un minuto con una tarea y eso hace que vayas más rápido con la tarea, o simplemente jugar con eliminar cualquier tipo de distracción. Al final es un poco la clave de estar en foco, ¿no? Ok, genial, genial, perfecto. Me gustó mucho esa parte de atención, foco e intención. Creo que sí. A ver, y si lo planteamos al revés, Miquel, intención, foco y atención. Sí, Sí, es al sí, sí, revés, de pequeño a grande. si de pronto me pienso más en mi intención y ahí empiezo para arriba. También, sí, también podría ser También, posible. vale, Y vale. depende de cada tipo de persona, ¿no? Es decir, hay personas que prefieren empezar por lo más micro de todo y hay personas que se sienten más cómodas viendo un poco el panorama general, ¿no? La estrategia general. Entonces, depende de la situación. Sobre todo cuando es un perfil más estratégico, claro, siempre es mejor empezar con la atención que no tanto con la intención, ¿no? La intención, digamos, que es lo último de todo. Y en cambio, cuando es un puesto más de cosas concretas, la intención creo que es la parte más importante, ¿no? Porque al final es lo que te mueve en el momento. Ok, ahora sí, listo, perfecto, Miquel.
Bueno, hemos conversado de todo un poquito. Creo que ¿Sí, no? me parece que lo que hemos compartido es sumamente útil. Miquel, compartirnos dónde la gente te puede buscar, si tienes alguna página web, bueno, ya los temas de redes sociales, por favor. Sí, no, por supuesto. Si quieren saber más sobre esto, lo que os decía antes, ¿no? En mi canal de YouTube tengo 300 y pico cursos sobre este tema, gratuitos, abiertos, para que todo el mundo pueda aprender sobre neurociencia y productividad personal. Me pueden encontrar por eso, por Miquel Nadal Vela, ahí me pueden encontrar todo gratis. Ok, perfecto. Miquel Nadal Vela, ahorita lo vamos a colocar en los comentarios de la transmisión para que lo tengan ahí. Vamos a poner ahí algunos contactos, enlaces para que lo tengan presente. Miquel, retos hacia futuro en temas de neuroproductividad, productividad, ¿cuáles son los retos que nos vienen? Tenemos que estar atentos, preparándonos. ¿Qué pinta el futuro en los próximos 3 años en ese tema? Pues mira, yo creo que el tema que decía de la atención será uno de los retos en todas las personas del mundo, es decir, notaremos un cambio en la atención de las personas y eso va a hacer un cambio en el tipo de comunicaciones. A nivel de empresa esto se va a notar muchísimo porque entonces quien sea bueno comunicando será una de las personas de acuerdo que tendrá más éxito dentro de las empresas, ¿no? Esto es lo primero. Lo segundo es que ahora asistiremos por primera vez de acuerdo a las herramientas de productividad con inteligencia artificial, que ya existen algunas, y eso va a cambiar muchísimo la forma en que nos organizamos, haciéndolo mucho más fácil. Y sobre todo también será que el perfil de Project Manager será un poquito más alto de lo que era antes, y eso hará de acuerdo que se produzcan nuevas ofertas laborales que no existían hasta la fecha, ¿no? Y por último, está saliendo una figura muy emergente que hemos visto en algunas empresas, incluso le hemos fomentado, que se llama el Project Curator, ¿no? El curador de proyectos, que es que las empresas han llegado a un momento, es que al principio, hace unos años, solo hacían proyectos, ¿no? Siempre proyectos nuevos, ¿no? Y el curador de proyectos en este caso se dedica al revés, se dedica a que muchos de los proyectos que ya no tienen sentido los elimina y así deja mucho más espacio y mucho más foco en un mundo que hay demasiadas cosas para que la gente se concentre. Para mí estos tres puntos van a ser muy importantes. Y evidentemente todo el tema del desarrollo de la mente, ¿no? Hemos llegado a un punto en el cual los directivos se van al Everest a subirlo, empiezan a hacer motivación, meditación. Creo que estos hemos llegado a un punto de no retorno. Y ahora sí, por fin, la parte directiva entenderá que otra productividad es posible. Perfecto. Miquel, algún curso o algo que tengas próximo donde la gente pueda tal vez de pronto seguirte de forma virtual o los que están en España te puedan saber dónde vas a estar en los próximos 15 días, 2 meses, un mes? Sí, por supuesto. De hecho, ahora estoy en un proyecto nuevo, ¿de acuerdo? Que creé también en base a la neuroproductividad, que se llama neurohacking. Yo siempre estoy con las neuras, ¿eh? Todo el día con neuras para arriba, para abajo. Y en este proyecto lo que estamos haciendo es cómo puedes cambiar tus creencias en tiempo récord y mientras duermes. Es un poco mi experimento final, ¿no? Es un poco a ver cómo puedo hacer esto para los más vagos de todos, ¿no? Para los perezosos 100%. Entonces, bueno, les recomiendo que vayan a ver la página web, que es de Neurohacking Method, ¿sí? El método de neurohacking. Y ahí pueden ver el nuevo curso que haremos también, que es un webinar gratuito, que después tiene evidentemente un curso también si quieren asistir, pero bueno, es gratuito esa parte, que lo hacemos el próximo lunes. El Así que próximo esto lo lunes. pueden ver. Sí, Hora España, ¿qué hora sería? esto es las 10 de la noche, hora española, y creo que debe ser por la tarde, Una sería de la más o tarde, menos. 2 de la tarde, bueno, hora Costa Rica, hora Centroamérica para que lo están viendo. Exacto. En el caso de Costa Rica creo que serían pues sí, las 3 o las 2, correcto, sí. Sí, las 3, 2 de la tarde. Si no, igual todo está en tus redes sociales y ahí pueden tener la Sí, por información. supuesto. Ahí lo que Miquel, quieran. pues te agradezco muchísimo el tiempo, la disposición. El tema me encanta. Realmente creo que es un tema importante de abordar y seguir explorando. Invitamos a la gente a que se meta en esto, entendiendo la productividad como, porque aquí nos quedó muchísimo que hablar. Digamos, yo soy amante del tema de la vejez y el envejecimiento y hay cierto paradigma de menor productividad a mayor edad y eso también hay que irlo cambiando. Entonces, gracias por compartir esto, entender que la productividad no es solo dinero, también es, desde el punto de vista social, es saber en qué me puedo dedicar, dónde puedo apoyar, dónde puedo participar, qué puedo aportar a la Total. sociedad desde una asociación comunitaria, desde mi barrio, desde mi comuna y empezar a trabajar un poquito más esto. Productividad es dormir también, o sea, rascarse la panza, leerse un libro, dormirse en la tarde, eso también es ser productivo porque estoy cuidando mi cuerpo. Entonces, creo que ampliamos bastante el concepto. Níquel, muchísimas gracias, de verdad, te agradezco muchísimo y bueno, esta es tu casa y creo que nos queda mucho por hablar, de verdad. Gracias. Un gusto, Alan. Espero verles pronto por Costa Rica. Seguro que sí, en tierras ticas. Así será. Bueno, muchísimas gracias a todas y a todos por estar en esta transmisión, en este live. Espero que les haya sido de suma utilidad.
Si lo estás viendo en indiferido, pues estás atento porque próximo estaremos también compartiendo el tema. Muchísimas gracias. Que pasen un excelente día. Chao.